Buenas noches a todos, bienvenidos al tercer encuentro Vilerni. Le agradezco por favor si me pueden compartir por el chat, si pueden ver lo que les estoy compartiendo, si me están escuchando, por favor. Ok, muchas gracias. Gracias, María. Bueno, les doy inicio, como les decía, buenas noches. Les doy inicio al tercer Vilernis de este periodo 1602 de CEDU, licenciatura en Pedagogía Infantil. Ya es el tercer Vilernis, hoy lunes 5 de julio, y el expositor quien les habla, Carol Viviana Rebolledo. Soy licenciada en Pedagogía Infantil y hoy nuestro tercer Vilerni es las lecturas y escrituras académicas, ya para finalizar estos encuentros Vilerni. Entonces, empecemos. Bueno, los acuerdos que hemos realizado ya en estos tres Vilerni, pues es sobre, primero, los micrófonos, por favor. Alzar la mano, pero sabemos que el alzar la mano es tomar la palabra a través del chat, y el escucha, tener una buena escucha para esto que vamos a aprender en la noche de hoy, en el día de hoy. Entonces, bienvenidos nuevamente. Y la agenda a tratar, pues la bienvenida que ya se las di, una breve introducción sobre qué es la reescritura, de lo que vamos a hablar hoy, aspectos a tener en cuenta a la hora de reescribir un texto, ejercicios prácticos, la edición de textos, ejercicios prácticos también. Sabemos que siempre hacemos unos pequeños ejercicios como para mirar qué fue lo que pudimos de pronto aprender en este pequeño espacio que nos está dando la universidad. Y finalmente, algunas preguntas e inquietudes que podamos tener. Al final también les voy a compartir pues el link de asistencia y un link de satisfacción. Bueno, la reescritura. Cuando hablamos de reescritura, siempre pensamos en que debemos empezar nuevamente. Nuevamente, cuando hablamos de reescribir, releer, como hacer nuevamente lo que veníamos haciendo. Entonces, un buen escrito no sale al primer intento. Se procura siempre revisar, que implica reescribir para mejorar, y reescribir significa aprender. Escribir es un oficio que se aprende escribiendo, como todo. El reescribir y escribir, eso es aprendido a través de las prácticas. Sabemos que todo lo que practicamos diariamente es lo que aprendemos, es lo que siempre se nos queda. Entonces, escribir es aprender a tachar. Es lo que de pronto allá muchos estamos como pensando. Y sí, básicamente es aprender a tachar, a corregir, a quitar lo malo que tenemos de pronto en el texto. Y aquí nos dice de pronto un pequeño párrafo que dice: quizás aprender a escribir no sea más que aprender a tachar. Es una tarea de selección, de búsqueda y precisión. Es una tarea de ritmo y marca de autoría. Cada tachón nos avisa de las 1000 probabilidades del juego de combinatoria, del juego del lenguaje que es la escritura. Para decirlo de otra manera, tachamos porque no estamos del todo seguros, porque escribir es caminar funambulariamente, porque siempre es posible mejorar, pulir, afinar, porque siempre cabe la posibilidad de otro defecto del escritor. Por el contrario, es la evidencia de un ojo con oficio, la prueba de que escribir siempre es una tarea inacabada.
siempre en cualquier, yo creo que cuando vamos en los aspectos de la vida, siempre vamos así, tachando lo que no nos funciona. Aquí también el reescribir nos quiere decir eso. Cuando estamos tachando, cuando estamos quitando algo del texto, es porque realmente no nos funciona en lo que queremos dar a conocer, en el tema o en lo que le queremos dar a entender a la persona que va a leer lo que estamos planteando. Bueno, procesos de la reescritura. Aquí nos habla muy claramente, pues, y quiero de pronto empezar en este punto es por qué es importante la reescritura, por qué creemos que es importante. Pues la verdad que las correcciones tienen que realizarse de modo tal que el alumno, la persona, quien vaya a reescribir, mejore la calidad de su escritura. Esto desarrolla estrategias de composición y estructuras textuales. Esto le da como un interés por investigar más sobre el tema y profundizarlo. Esto no se queda de pronto con los tachones que se le da. Pueda que reconozca determinados errores y reordene ideas y conceptos o párrafos. Para esto es la reescritura, perdón. Para eso es, para tachar y reconocer todos esos errores que podemos ordenar, ideas, párrafos, conceptos, todo lo que podamos encontrar en donde, en el texto. Entonces aquí nos dicen 3 ítems. Un buen texto debe ser leído, releído y corregido varias veces. Eso es verdad. Si nosotros no leemos un texto, créanme que en la escritura no vamos a saber cuál es el error que de pronto estamos manejando. Entonces, siempre el reescribir, ¿a qué nos lleva primero que todo? A leer y releer, porque de ahí vienen las correcciones que se van a realizar del texto. El segundo ítem que es fundamental la capacidad de desechar. Solemos enamorarnos de nuestras ideas y frases, pero hay que saber que no siempre estas son pertinentes. Muchas veces creemos que lo que de pronto vemos en el texto, como dice aquí, nos enamoramos de las ideas que tenemos planteadas. Pero muchas veces hay ideas o hay frases o hay simplemente palabras que no concuerdan en un texto. Entonces, para que eso nos lleve a dar un buen comunicado, a entender un buen tema, lo que es pertinente siempre es saber qué, tachar lo que no nos sirve. En el tercer ítem, debemos saber borrar, aunque duela. Muchas veces, yo creo que a muchos aquí nos ha pasado. Siempre tenemos algo que estamos escribiendo, ya sea, ahora nos vamos de pronto mucho en la tecnología, al WhatsApp, al Messenger, a un mensaje de texto, a un correo. Siempre tenemos de pronto algo que comunicar y creemos de pronto que todo en su totalidad está bien, pero aunque nos duela, hay una frase que no concuerda. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Deshacerla del texto. Porque la escritura, créanme que va a hablar de nosotros, va a hablar de la persona que está realizando el texto, que está escribiendo lo que queremos dar a entender. No faltará la ocasión de echarles mano y allí estarán esperando su reivindicación. ¿Esto qué quiere decir? Como les decía anteriormente, están esperando siempre a que todo siempre esté bien hecho, que hayan palabras, de pronto nos encontramos con palabras que no concuerdan, pero que finalmente nosotros, yo creo que muchos nos hacemos la pregunta, pero yo quiero que vaya esto en el texto, pero muchas veces tenemos que ser conscientes que hay palabras, párrafos, conectores, frases que no concuerdan en un texto. Y esto lo hace ver como fuera de lo formal que debería ser escrito por alguien
que quiere dar a entender algo. Aspectos a tener en cuenta a la hora de reescribir un texto. Aquí, ¿qué nos dice? Bueno, requiere de mucho tiempo, tiempo para pensar, tiempo para hacer cambios, tiempo para pulir detalles, requiere tiempo para trabajar las palabras, el texto conjunto, antes de que el lector las lea. Parte de ese tiempo ha de ser tiempo de aprendizaje y de enseñanza. Todo esto, ¿qué quiere decir? Que siempre lo que tenemos que tener en cuenta es ordenar ideas. Lo principal es tener muy en claro qué es lo que queremos decir y cómo lo queremos decir antes de empezar a escribir. Antes de uno empezar a escribir, siempre debe de pensar, como cuando nos dicen, piensa antes de hablar. Lo mismo tenemos que hacer al escribir. Pensar antes de escribir. Usar frases cortas. No abusar de los adjetivos. Revisar y revisar y revisar una y otra vez. Muchas veces nos quedamos siempre con lo que hacemos la primera vez. Es bueno leer, releer, para ver de pronto qué hay que corregirle o que una palabra se nos va de más, o que una palabra está mal escrita, o que un conector no concuerda, o muchas veces también cometemos la equivocación de repetir muchas veces los conectores. No se debe escribir como se habla. Muchas veces cometemos eso. Así como hablamos, así también escribimos. Muchas veces de pronto cuando hablamos, cuando por ejemplo una frase que decimos, que muchas veces nosotros la cortamos y decimos, pero ¿para qué vamos a ir? Por ejemplo, ¿para qué vamos a ir? Cuando lo vamos a escribir, también colocamos el ¿para qué? Y se dice ¿para qué? Y así mismo se tiene que escribir ¿para qué? Entonces muchas veces como lo cortamos en el hablar, en lo que estamos comunicando, también lo queremos escribir así. Y eso es en la redacción de texto, en la escritura de un texto, eso está mal dicho y mal escrito. El uso de los puntos, de las comas, eso tiene que ser importante también. No usar palabras rebuscadas. Muchas veces rebuscamos palabras que ni nosotros mismos entendemos el significado y las colocamos donde, ahí mismo en lo que estamos escribiendo. ¿Cómo reescribir un texto? Como les venía diciendo ahorita, ordenar todas las ideas y todas estas ideas a través de qué se pueden sacar de una buena lectura. Lo primero que debemos hacer es leer. Lo primero, antes de escribir algo, leerlo y releerlo. Para escribir un texto que después de una lectura que se hace, comprenderlo. El comprender el texto nos lleva a obtener o a sacar todas esas irregularidades que tiene el texto enmarcado ahí escrito. Y finalmente, después que vemos todas estas irregularidades que contiene el texto que ya hemos leído, miren cómo son los paso a paso. Se pueden hacer finalmente que todas esas modificaciones y correcciones que se pueden lograr a través de lo que primero se hace, que es una lectura. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para reescribir un texto. Nuevamente, aspectos a tener en cuenta en la edición de un texto. ¿Esto qué se refiere? A una adecuación, cohesión y coherencia. Estas tres cosas son importantes. La adecuación. En esta segunda, aquí nos dice que nos habla mucho de textos formales, uso de palabras adecuadas, de acuerdo con el tema y el contexto, revisar citación, referenciación y normas de presentación, todo esto de acuerdo a las normas APA. Esto de adecuación, ¿qué significa? Que cada texto ha sido escrito para ser utilizado en un momento y con un fin determinado. Esto es de manera formal. Hay que estar pendiente mucho del uso de las palabras, del revisar las citas.
El citar mal siempre no nos lleva de una manera adecuada a transmitir o dar a conocer un texto. Lo segundo es la cohesión, es la manera de relacionar o unir las distintas palabras, ya sean oraciones y párrafos del texto. Con esto, ¿qué se hace? Revisar puntuación, conjunciones, conectores, tiempos verbales, entre otras cosas. Las ideas de este escrito están enlazadas de manera lógica y ordenadas mediante los nexos y los signos de puntuación para permitir la comprensión. A través de revisar muy bien todas estas conjunciones, todos los conectores, se revisa y se ve la manera de relacionar. Muchas veces, ¿qué solemos hacer con esta cohesión? Esta palabra que nos quiere decir cohesión, de tener conectores de pronto que no concuerdan, no se relacionan entre ellos. O sea, tratamos de unir conectores, pero en el texto no concuerdan. En el texto están mal escritos, mal dichos. Como también solemos repetir mucho los conectores. El más usual, creo yo, es el ya que tuve, y finalmente todo el texto lo vamos diciendo ya que. Entonces, todo ese tipo de conjunciones, de conectores, todo esto nos llevan a traer de verdad una mala relación en el texto. Y finalmente la coherencia. La coherencia, ¿qué quiere decir? Revisar si las ideas son claras, si las oraciones son claras y si la estructura, del texto se compone de introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, la coherencia ya finalmente nos quiere decir que si el texto está bien organizado, que si tiene una buena introducción, que si estamos comenzando en narrar un texto bien escrito, si el desarrollo, como decimos, de pronto el nudo está bien estructurado. Y finalmente la conclusión, que si estamos concluyendo bien en dar a conocer o estamos llevando a darle al lector una buena conclusión de pronto de lo aprendido del texto. Entonces, estas tres cosas de la coherencia quiere decir mucho de las ideas que el escritor de pronto tiene que estar enlazado de manera muy lógica. Esto es lo que quiere decir estas tres: la adecuación, cohesión y coherencia. Son los aspectos a tener en cuenta en la edición de un texto, en la escritura de un texto. Bueno, aquí les tengo un pequeño ejercicio práctico y nos dice, bueno, sabemos que de pronto, como para el tiempo, para no ver, no ver de pronto tanta, no se entablen de pronto muchas personas en el mismo encuentro. Lo que hacemos de pronto es, a través del chat, participar con estos ejercicios prácticos. Siempre les doy de pronto ese espacio. Y lo que dice es leer el siguiente texto. El texto es una pequeña frase que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces nos hacen unas 4 preguntas ¿qué tipo de texto es? ¿Qué entendió del texto? ¿Detectó alguna irregularidad? Y corrija las irregularidades detectadas. Me gustaría, por favor, a través de pronto del chat, mirarle la participación. ¿Qué tipo de texto de pronto creerían que es? De pronto, no sé, un texto descriptivo, argumentativo, narrativo. Los leo por el chat, por favor.
texto digital, un texto científico, o detectan alguna irregularidad que entendieron de ese pequeño texto, corríjame de pronto a través del chat cómo podrían ustedes mirar esa frase, cómo estaría bien escrita. Un texto narrativo, hay mala ortografía, muchísima. Muy bien, Mireidis, muy bien. Es la mala ortografía, muy bien. ¿Cómo creeríamos, cómo un narrativo está mal escrito? ¿Cómo se podría de pronto corregir esta irregularidad? Está pequeño el texto, está pequeño de pronto el texto. Podríamos corregirlo por aquí a través del chat. Cuando despierto, el dinosaurio todavía estaba allí. Muy bien. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. También. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Muy bien. Gracias. Muy bien, sí. Sabemos que de entrada la palabra desperto está mala. El allí también. O sea que la parte es en la ortografía. Entonces, mire cómo influye unas palabras en un pequeño texto, en una pequeña frase. Ahora este que es más larguito. Leamos el siguiente texto. En la literatura infantil es refrescante y constructivo leer historias con niñas y jóvenes valientes que no necesitan ser rescatadas, que no quieren casarse con el fin de ser felices para siempre. Es más, necesitamos más libros que pongan en duda eso de ser feliz para siempre. A ver si desde pequeño afrontamos mejor el cambio, el dolor. Existe un interés desde la industria creativa por resignificar los roles femeninos, que además ha demostrado en el mercado. Por lo menos en Colombia, uno de los libros más vendidos para niños y niñas, claro, es el de cuentos de Buenas noches para niños rebeldes de Elena Favilli y Francesca Caballo. Hay que admitir que el empoderamiento femenino en la literatura está de moda. Bueno, si estuvieron leyendo conmigo, yo creo que se pudieron dar cuenta de la cantidad de errores y tachones que podríamos tener aquí en este texto, que ya está un poco más largo que el anterior. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos demasiados errores ahí para tachar. Y si lo volvemos a leer y a releer, nos podemos dar cuenta de una cantidad de modificaciones y de correcciones que le podemos hacer a este texto. Quiero leerlos en el chat, cuáles son esas correcciones que podríamos hacerle. Hay muchas, hay demasiadas. Hay muchas. Hay bastantes correcciones para ese texto que debemos reescribir para poder tener un buen texto. Los quiero leer, por favor.
Hay muchos errores en el texto. Hay bastante. Podemos corregirlos. ¿Alguna irregularidad? ¿Qué irregularidad están detectando? ¿Cuál se puede corregir? Uno de los libros, así es. Uno de los libros, muy bien. Laudit, muy bien. Se está repitiendo 2 palabras ahí mismo. Es narrativo y hay palabras de más, muy bien. Y les voy a decir una también, que hay párrafos que no concuerdan. El nombre del libro es en mayúscula. También hay algunos conectores tampoco que concuerdan. Como podemos ver, también hay no hay cohesión, exactamente. Los nombres de las personas inician con mayúscula. Como pueden mirar en un paréntesis, está metido y niñas, coma, claro. La palabra claro no debería estar. Yo creo que ¿cuál debería estar metido nada más? Niños y niñas. Pero la palabra claro está de más ahí. El paréntesis en niños está mal. Muy bien, es lo que estamos diciendo. Muy bien, gracias. Gracias por la participación. Muy bien. Seguimos, nombres propios van con mayúscula. Excelente. Bueno, ahora continuamos con este otro corto que dice, vamos a comer niños. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué entendió del texto? ¿Detectó alguna irregularidad? Vamos a comer niños. Podría ser un texto que corto, pero falta coma. Muy bien. Es descriptivo y falta la coma después de comer. Excelente, muy bien. Miren lo que yo les quiero poner. Vamos a comer, coma, niños. Muy bien. Lo que les quiero poner o lo que les quiero dar a entender es que sería un pequeño texto, pero miren cómo en un pequeño texto de ¿cuántas palabras hay? 1, 2, 3, 4 palabras en ese texto, en ese pequeño texto. Y se pueden dar cuenta que en 4 palabras, mire, que en un texto de 4 palabras hay irregularidades. ¿Se pueden dar cuenta de eso? Sí las hay. Para que se fijen, no se necesita tener un texto largo, por ejemplo, este que sigue. Vamos a leerlo. Es más corto que el primero, pero es más largo que el tercero. ¿Qué podemos hacer para formar el gusto por la lectura y literatura en niños y niñas? Esta pregunta no solo apela a profesores, sino también a las madres, padres y a todo aquel que de una u otra forma tenga contacto cercano con niños y niñas y quiera contribuir a su formación como lectores y como personas. Hay mucha redundancia ahí, si se dan cuenta. Si leemos y releemos, también que hay demasiadas palabras de más. Y miren que también es otro texto no muy corto, no muy largo, ni muy corto. Puntuación, muy bien, falta de coma. Muy bien. Esta tiene que ir con E mayúscula. Muy bien. Los puntos, no tiene coherencia, no hay coherencia. No tiene los signos de pregunta. La verdad que estamos viendo textos muy irregulares, demasiado.
Después del conector debe ir una coma. Las faltas de comas están, en algunas están de más y en otras porque faltan. Hay palabras de más, no concuerdan algunas frases con otras. Muy bien. Excelente, así es. Excelente, muy bien. Bueno. Perdón. Aquí ya finalmente, pues le estamos dando ya finalidad al tercer encuentro Bilerni. Y pues la idea es que hayan tenido mucha claridad de pronto en este corto encuentro, que es el saber reescribir. Y el reescribir nos lleva a eso, a escribir nuevamente un texto, pero de manera que ordenada. Muchas veces no lo llevamos, o sea, de una manera como los coloqué en el ejercicio, que no estaban muy irregulares, estaban demasiado con palabras, con puntos, con signos, con frases, con conectores, que estaban muy mal puestas en el texto. Entonces, una reescritura, ¿qué nos está enseñando hoy? Que es el resultado de reescribir. Esto vendría siendo como una acción que consiste en escribir nuevamente un tema de lo que tú quieres dar a conocer, pero ahora desde un enfoque diferente, porque de pronto, mira que cuando leímos en el anterior, en el último ejercicio, ahí nos querían dar a conocer algo, pero en realidad, ¿qué pasó? Que no entendimos lo que nos querían dar. Entonces, muchas veces el reescribir lo vamos a transformar de una manera diferente, pero comunicando y de verdad queremos dar a conocer. También puede tratarse como de escribir otra vez algo, aunque con modificación del texto original, es lo que les venía diciendo. Se puede reescribir, se puede escribir otra vez lo mismo, pero con modificaciones, o sea, con las correcciones y que la persona pueda entender lo que se le está dando a comunicar. Para esto también es muy importante que lo que hablamos de pronto en el primer Bilerni. En el primer Bilerni, ¿de qué se habló? De las normas APA. Entonces, muchas veces por eso decíamos en el primer Bilerni, es el estilo que está de moda. ¿Por qué? Porque a través de las normas APA nos lleva a conocer mucho sobre cómo podemos escribir un texto, cómo le podemos dar cómo podemos llamarle la atención al lector a través de un buen texto, de escribir un buen texto, de no escribirlo como hablamos, porque muchas veces nos pasa eso, como nos decía ahorita en la anterior presentación. Muchas veces como hablamos, así mismo escribimos. Entonces, eso es lo que nos da muchas veces el no darnos a entender con el lector lo que queremos mostrarle, ya sea un tema, sea un trabajo, sea una respuesta de algo, un trabajo, una actividad. Entonces, todo eso debemos de irlo acompañando, el saber escribir, reescribir, el saber hacer una buena reescritura a través también de las normas APA, debemos llevar todo eso conjunto. Bueno, ahora para finalizar, les voy a dar aquí a través del chat, les voy a compartir el link de asistencia. Ok, sí, una pregunta. En mi grupo colaborativo solo hemos participado 2 personas. ¿Puedo empezar a montar mi trabajo con esos 2 textos? Bueno,
Me haces una pregunta, Mireidis. Me preguntas es, en mi grupo colaborativo solo hemos participado 2 personas. ¿Puedo empezar a montar mi trabajo con esos 2 textos? Bueno, miren, yo les voy de pronto no sé si están confundidos cuando hablamos de en mi grupo solo 1. Bueno, en tu grupo he aprendido para reescribir bien, debemos reescribir utilizando tips para tachar, exacto, muy bien. Bueno, yo le voy a hablar acerca de eso, de esa pregunta que me está haciendo, que es la que te estoy entendiendo, Jerry. En el foro de discusión, exacto, mi ladies. Mira lo que te voy a decir. Siempre confusión constante con la parte de intervenir en los foros colaborativos. La colaborativa lo dice, es colaborativa y de manera individual, y esto te ayuda como parte evaluativa para finalizar la actividad, porque todo eso se evalúa, la participación colaborativa. ¿Y qué quiere decir esa participación colaborativa? Es realizar aportes sobre la unidad o lectura que se les esté dando en la guía. En la guía siempre se les da a conocer en la guía una unidad, unos referentes bibliográficos para leer, y a través de esa lectura ustedes van a hacer un análisis, una reflexión, y esas reflexiones son las que van ¿dónde? En el foro colaborativo, participativo. No sé si esa es la respuesta que... Bueno, si en ese caso, Yair, solamente tú has participado, eso se califica de manera individual. Es que los aportes son de manera individual, pero los trabajos, si la guía te habla de un trabajo grupal, entonces ya eso sí se califica también de manera grupal, porque hay 4 aspectos o 4 criterios para evaluar. Entonces, hay cosas que se evalúan grupales y otras individuales. Por ejemplo, los aportes colaborativos, hay algunos que son grupales y otras son individuales. Por ejemplo, cuando uno les manda a leer una unidad, lo que les decía ahorita, una unidad, una lectura de alguna unidad, eso ya vendría siendo una parte que es colaborativa en el foro, pero entonces se les califica de manera individual, como la reflexión, el análisis, el aprendizaje que hayas tenido sobre la lectura, es los aportes que vas a realizar en el foro, más que todo es eso. No sé si de pronto la respuesta les quedó clara. Bueno, si en tu grupo solamente hay 2, Yaire, que han participado, entonces no van a tener calificación de ellos de manera individual. Eso es lo que pasa cuando entonces de manera individual no participamos. Profe, se supone que necesitamos los textos de los demás para evaluarlo con la matriz. Y si los demás no participan, ¿qué hacemos? Evaluar nuestro propio texto. Pues ya eso, como te digo, eso depende del trabajo, si es grupal o es individual. Y si me estás hablando que este es grupal, entonces, pues ya eso ya tendrían que estar pidiéndole a los demás hasta que haya finalización de la actividad, ya llegue el día para entregar la actividad, estar poniéndose en contacto con ellos, porque para eso también se les pide actualizar los datos en el foro, para que tengan los datos de todos y poder realizar el trabajo grupal, porque aquí la mayoría también de trabajo o actividades son grupales. Entonces, si no se puede, ya tienen que realizarlo de pronto con los que tengan o de manera individual. Bueno, este es el enlace, el que les voy a compartir. Solo dice que es individual, sino que los compañeros se necesitan que compartan su texto argumentativo, pero es individual. Por eso les digo, es de manera individual, o sea, sí,
lo que yo les digo, se les puede calificar de manera individual, pero miren que tienen que hacerlo de todas maneras, tienen que hacerlo lo grupal y también lo individual, porque están de verdad, de muchas partes se califica, ya sea de manera individual o grupal. Entonces, para eso siempre hay que estar, entonces, como dicen por ahí muchas veces, no hay que estar detrás del otro de pronto para que trabaje, pero en este caso ya de manera individual, ¿cómo hacemos? Imagínense. Bueno, este es el link de asistencia, por favor. Me hacen el favor y la diligencia, el registro de asistencia. Y este link que les voy a dar es el link de encuesta de satisfacción. Mi nombre es Carol Rebolledo Catini o Carol Viviana Rebolledo. Entonces, y este es el link de satisfacción. Este es mi nombre, se los voy a escribir. Este es mi nombre. Y al final, en la encuesta de satisfacción, le piden también su código de grupo, el nombre, el correo. Bueno, Yair, me preguntas, o sea, los compañeros tienen que compartir su texto argumentativo, pero el trabajo es completamente individual, solo se necesita su aporte. Es que como te digo, Yair, mira, en la guía vas a encontrar criterios que son de manera individual y de manera grupal. Entonces, estar en constante comunicación con esos compañeros para que realicen sus aportes y ustedes y puedan hacer ese trabajo grupal como se requiere. Pero también tienes que hacer tu aporte de manera individual junto con la lectura de las unidades que se solicita para que puedas tener tu calificación también de manera individual. Bueno, no sé si tengan no sé si tengan, con mucho gusto, no sé si tengan pues otra pregunta que necesitan. Por favor, no se les olvide diligenciar la encuesta y el link de asistencia. Recuerden que eso es calificación para ustedes también. Entonces, les agradezco de verdad estar presente en estos encuentros. Muchas gracias por su asistencia. Espero que les haya servido de mucho este espacio, estos temas que son muy, de verdad, son enriquecedores para su proceso de aprendizaje, para todo de verdad, para el programa de pronto que ustedes estén llevando. Entonces, gracias por asistir, por tenerlos aquí, esperando de que les haya servido de mucho. Entonces, feliz noche para todos. Recuerden diligenciar los links que les envié. Muchas gracias y feliz noche.